Lo podía descargar y después negoció con Google y ahí se sumó a Google Play. Lo que pasa es que en iOS es imposible hacer eso porque la única manera de que una aplicación funcione en un Apple iPad, en un Apple iPhone, lo que quieras, es sí o sí descargando una aplicación del Store. Entonces,